Hace una semana estaban aquí. Las cámaras estaban llenas. Los veías entrando temprano. El patrón parecía perfecto. Y de repente desaparecieron. Entonces empiezas a escuchar lo mismo. Se fueron de la zona. Aquí no hay venado. Alguien los espantó. Pero hay otra posibilidad. Los venados no desaparecieron. El patrón cambió. Y tú todavía estás cazando el patrón viejo. Presión, comida, agua, clima, viento, rutina. Cada una de esas cosas pueden cambiar la manera en que un venado utiliza el terreno. Hoy vamos a hablar de algo que puede separar al cazador que simplemente espera del cazador que entiende lo que está pasando frente a él. Bienvenidos a Twin Brothers Podcast, el espacio donde exploramos el mundo de la cacería, la conservación y las actividades al aire libre. Cada semana analizamos técnicas, especies, regulaciones y experiencias reales en el campo. Si amas la cacería responsable, este es el lugar correcto. Bienvenido una vez más al episodio número 26 de Twin Brothers Podcast. Y ya han pasado 2 semanitas, ¿no? de la cacería. 2 semanitas. Estamos entrando ahora en la tercera semana y ya empiezan a ver los comentarios en las redes sociales y muchas amistades que ya se desaparecieron los venados. Y los venados todavía están ahí. Vamos a empezar para que la gente entienda, y este episodio más bien se basa en uno de los comentarios que pusieron en el episodio pasado, en el episodio 25. Alguien preguntó que sería buen tema conversar qué pasa con el movimiento del venado, cómo se mueve el venado. Y hoy vamos a explicar un poco de lo que nosotros entendemos con la experiencia que tenemos, de lo que pasa antes de la cacería, durante la cacería y cuando la presión empieza a bajar. ¿Cuáles son las razones que hacen que un venado se mueva? Bueno, tenemos 3. Si salimos, vamos a poner que salimos del campo. No hay persona en el campo. No hay cacería. No, ¿qué sería? El venado se va a comportar de una manera dependiendo de la época del año, en lo que nosotros llamamos el pre-rot, el rot y el after-rot. Y después viene un tiempo muerto en el año, que es donde tú no ves un macho por ningún lado. Claro. Eso va en el sistema de apareamiento, ¿verdad? Vamos a poner que antes del rot, el venado empieza a moverse, sale de una rutina estable del que nosotros llamamos el core, donde él va más o menos vive, donde se mantiene oculto, donde no se mueve. Él sale de esa rutina a empezar a moverse, a empezar a alimentarse, a empezar a marcar terreno, a empezar a localizar las hembras. Entra un ciclo de comunicación entre todos los venados machos, entre todas las hembras, y un proceso de alimentación. Ahí ves mucho movimiento. Después viene lo que llamamos el rot, que es cuando la hembra se pone ruina y el macho empieza a tratar de reproducirse. Eso puede durar, eso es un ciclo que se puede repetir en 1 mes, 2 meses, dependiendo la cantidad de hembras que haya en el terreno y si todas las hembras se preñan en el primer ciclo. Eso es un ciclo, vamos a ponerlo como un ciclo menstrual de una mujer. Si la mujer no cae embarazada, sigue ovulando. Así pasa con la hembra. Y mientras que hayan hembras ovulando, los machos se van a activar y se van a mantener en movimiento. ¿Qué es lo que pasa? A principio de la temporada vas a tener muchas más hembras en celo. Y es lo que va a lo que nosotros llamamos un pic del rot o una subida del rot, que es donde más movimiento vamos a ver. Y después viene una etapa de recuperación del venado, donde el venado ya no tiene que montar más la hembra, el venado se dedica a comer porque baja mucho de peso y todavía tenemos un poco más de oportunidad de ver movimiento de venado, principalmente porque se mueve bastante a comer. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros entramos en esa época, si nosotros entramos en cualquier etapa de esas 3 partes, aumentamos el factor de que se muevan diferentes los animales por la presión humana. Es un hecho. La presión humana, nosotros lo dijimos aquí desde el principio del podcast, que la presencia de los humanos en el campo cambian el tablero de la cacería.
Claro. Y eso se tiene que entender. Pero más o menos ese es el patrón que podemos entender. Y dependiendo la época que estamos cazando, que es una de las cosas donde los cazadores que están aprendiendo cometen más errores, es cómo cazar cada época, cada etapa de ese venado. Claro. Ok. Movimiento diario contra movimiento estacional. Los venados se mueven diariamente por comida, agua, protección, seguridad, todo, bla, bla, bla. Pero hay un movimiento estacional, que es lo que estamos hablando ahora mismo, que es cuando entra en esa etapa de apareamiento. O viene ya la etapa de apareamiento que puede durar unos 3, 4 meses. Más o menos, entre el pre, entre el rod y el exacto. after. Unos 3 o 4 meses puede durar. Sin ningún Entonces, ¿qué lo diferencia? ¿Qué diferencia el movimiento de un venado durante esas 3 etapas al tiempo muerto? El movimiento, la cantidad que camina, el desplazamiento de áreas a áreas. Pues un venado en pleno robo te puede caminar 8 millas, 6 o 7, 8 millas sin ningún problema. Mantienen un ciclo, un movimiento constante detrás de las hembras. Él se va a mover con las hembras. Él se va a mover donde está la hembra ruina, él se va a estar moviendo. Donde haya comunicación con otros machos, él se va a estar moviendo. Si estás en el pre-rod, es normal que se vean mucha actividad en los scray, en las áreas que marcan, en los rod y cosas así. Pero ya cuando se activa el rod, todo eso pasa a un segundo plano. Claro. Y mantiene el movimiento detrás de la hembra. Entonces la hembra es la que dicta cómo se va a mover el macho, en qué zona está, si ella durmió por aquí hoy, si durmió por allá, y eso es lo que va a dictar el movimiento de... Normalmente cuando nosotros vemos el rock que se activa en un área determinada, siempre vemos los machos en el mismo lado. Las personas dicen, cuando nosotros hablamos del mismo lado, no es que van a estar en la misma mata, en la misma zona, en un área de 50, 100 acres, ahí va a estar el movimiento. Y es porque las hembras viven en esa zona. Las hembras que están ruinas están ahí, no se van. Como único ellas se van, que lo hemos visto, es con la presión de la cacería. Cuando aumentamos la presión de la cacería y no se mata el venado, eventualmente empezamos a empujar la hembra y la sacamos de la zona, y por eso el macho se nos desaparece de la zona. Detrás de la hembra. Porque en verdad el macho cuando está en el rod, cuando la hembra está ruina, el macho no está en modo supervivencia. El macho está en modo de apareamiento. Y no le importa nada. Te pasa por arriba. Los olores son... no es que no es que le vas a salir adelante y él no se va a asustar, por supuesto. Pero él no le va a prestar atención a cosas que normalmente él le presta atención en su día a día, en su vida normal. Claro. Por eso que fuera de la temporada, fuera del rod, es tan difícil matar un venado macho. Es bien difícil. Y más un venado adulto. Claro, porque no se expone. Porque no se expone y no tolera nada. Cualquier error tuyo, él lo detecta y se acabó la cacería. Game over, se acabó el juego. Si te detecta el olor, game over. Si te detecta por donde tú caminaste, él no tolera nada. Él sabe que algo está mal y no entra, no pasa. No. Si él va a comer todos los días al mismo lado y tú caminaste por ahí y él en la madrugada caminó y te olió, se acabó el juego. Bueno, no va a entrar. Nosotros hemos visto esto por experiencia propia de tener un venado en cámara bastante activo en un área y nosotros poner los pies ahí para cualquier cosa, ya sea cambiar batería, cualquier bobería, y el venado desaparecerse por 2 o 3 semanas. Y después entonces vuelve a aparecer. Entonces lo que pasa es que con la hembra, cuando la hembra está ruina, él no le presta atención a esas cosas, y mientras que la hembra se mueva, él se va a estar moviendo con ella sin importar lo que esté pasando al lado de él. Él no le va a prestar atención a nada de eso porque es solamente lo que quiere, o sea, por biología, por la naturaleza, es lo que quiere aparearse. Claro. Aquí nosotros lo hemos dicho muchas veces que en el estado de la Florida todo es comida. Pero el alimento puede cambiar el mapa. Claro. Por supuesto. A la hora de cazar. Depende del área que tú caces. Depende del área, por ejemplo. Si nos movemos más al centro de la Florida, caemos en la etapa donde el Acorn está cayendo, donde los mata de ojo que están soltando semillas, y finales de septiembre, ya tenemos el Acorn cayendo. Y todavía el rod no se activa. Entonces entramos en la etapa del pre-rod donde el venado se alimenta bien. Incluso después en noviembre todavía tienes el Acorn que ya cayó, que está ahí abajo en las hojas, y los venados entran mucho a comer porque aprovechan la proteína, aprovechan la semilla que le da proteína para engordar de nuevo. Claro. La comida, el resort de comida, o sea, la parte donde ellos van a comer, puede ser un factor que tú puedes tener en cuenta dependiendo del área que tú cases en la Florida. Claro.
Es lo que siempre hemos hablado. Yo creo que una de las cosas que nos da mucha ventaja a nosotros es aprender de la especie y el área que estamos cazando, Exactamente. la temporada que estamos cazando. Por ejemplo, aquí abajo, bien al sur, lo que se llaman estos parques que empiezan primero la zona A, Dinner Island, Espiri, Ocalochi, Picayune, Cobé, todos estos parques que están bien aquí abajo. Se debe cazar más el root que, por ejemplo, la zona C, que es donde más tú deberías tener un poquito más atención en la comida, porque todavía el root no va a empezar. Claro. Y hay buena comida. O sea, tenemos el acorn y tenemos que ya pasamos la época de lluvia y todo, ¿sabes? Toda la hierba está verde y hay mucha comida. Y para esa zona, para la zona C, hacia arriba, el venado se alimenta mucho más en ese tiempo, en octubre, septiembre, principio de octubre. Principio de octubre. Pero mira, yo creo que uno de los factores que más está afectando a los cazadores que están empezando aquí en el sur de Florida, cuando cazan principalmente la zona A, es muchas. Lo vemos en los videos, lo vemos en las amistades que uno conoce, en cazadores que están empezando. Todo el mundo se enfoca en algo muy particular. Los scray, los raspados, ¿verdad? Pero dependiendo de la zona de que tú cazas, eso llega a un punto que pasa a segundo plano. Y Claro. eso es lo que nosotros vemos. Por ejemplo, y eso es lo que le pasó a todo el mundo, a la mayoría de las personas que no vieron un venado cuando empezó la temporada en las cámaras, fue porque tenían los sus scray. cámaras puestas, los scray, los raspados, mucho movimiento, se activa el rod y eso pasa a segundo plano. El scray es como un centro de comunicación donde van todas las hembras, los machos a poner sus olores para que los machos vean las hembras que están ruinas, los machos para ver quién es el que manda. Pero cuando empieza el rod, eso pasa a segundo Eso plano. pasa a Ya segundo no van ahí a nada. Es difícil que un venado vaya al scray cuando se activa el rod. Claro. Entonces, los raspados igual. El raspado, mientras que el venado esté raspando antes de que empiece el rod, tú ves mucho movimiento. Cuando empieza el rod, el venado no va a raspar un palo para nada. Claro. Se activa, se va detrás de la hembra. La hembra no va ni al palo raspado, ni va al scray. ¿Entiendes? Entonces, lo que te digo, eso fue lo que yo vi eso aquí en el sur de Florida, como muchos cazadores que están empezando, que es normal que vayan que están aprendiendo, cómo se enfocaron en esa cacería. Coño, tengo un scray súper activo, voy a cazar. Pero cuando entró la temporada, ya el rod estaba corriendo y no vieron un venado entrar. Claro. Y no le entró un venado. Claro, el episodio se basa en eso, que hay que aprender a encontrar esos patrones para uno poder adaptarse a ese momento, porque lo hemos visto por años. Hay a veces que cazamos la apertura y no este rod activo. O sea, esto que vimos en esta temporada lo vimos hace 5 años atrás. Más o menos. O sea, que chocó el root en plena apertura. Y lo dijimos, la segunda semana va a estar mucho mejor que la primera. Y la segunda semana fue espectacular. En Ocalochi sacaron venado de muy buena calidad. Claro. En Dinner Island sacaron venado de muy buena calidad. Lo vimos, las fotos que nos han mandado. Venado adulto, venado muy bueno. Muy bueno, que mucha gente dice, yo no sabía que habían, ¿sabes? Que en Florida habían venados tan grandes. Claro, en el sur de Florida. Bueno, muy buenos venados. Entonces, lo que queremos decir con esto es que nosotros supimos ver el patrón, cómo se movió, nada más que entramos en la cacería, vimos el movimiento, nos adaptamos y cambiamos la forma de cazar completamente, nos movimos a las áreas donde los venados normalmente corren a las hembras y tienen, ¿sabes? Esto es una cosa que los nuevos cazadores deberían aprender. El venado no corre la hembra dentro del tupío. El venado necesita espacio. Espacio para mantener la vista. Para mantener la vista. Y corre en los lugares abiertos. Por eso la mayoría de los venados nosotros los matamos del piso. No los matamos No lo mataron de arriba de la mata. De arriba de la mata. Teníamos muchos puestos muy activos y cuando arrancó el rod se apagaron completamente. Una semana antes. Nosotros lo dijimos. Un capítulo que lo dijimos. Busquen los videos por ahí que están por ahí, los reels están por ahí. Una semana antes de la cacería va a cambiar todo. Y cambió todo. Por la presión de las personas y porque el rod se está activando. Claro. Cuando ponemos las cámaras
y tenemos mucha actividad. Ponemos cámara en los scrays, tenemos cámaras. Las personas piensan que aquí no se ven los scrays, aquí se ven mucho los scrays. Lo malo que hay que buscarlo, dependiendo de la zona, tienes que buscar áreas específicas y vas a encontrar los scrays. Se encuentra porque nosotros los vemos todos los años, encontramos scrays. Y buenos scrays. El scray tú le pones las cámaras y antes que se active el RO, eso de todas las noches o todas las tardes, las mañanas, está el venado ahí. Los raspados, tú ves que los raspados activos, cuando hay muchos raspados, ves el venado todos los días ahí. Sí, cuando el venado se desaparece y no viene, no es que no te entra el venado que tú estás viendo siempre, sino que no te entra ninguno. Claro. Es una buena señal. Eso es una buena señal. Y tienes que cogerla. Ok, algo está pasando, se está activando el RO, se activó el RO. No vayas a cazar ahí. No cases ese lugar. Nosotros hablamos de la importancia del scout, del scouting, de hacer scout. Y el scout, una de las ventajas que tú tienes que buscar cuando estás haciendo scout es las posibilidades que tú tienes de dónde cazar. A veces no hace falta moverse 4 millas. A veces nada más te mueves 300 yardas de donde está la cámara y tienes la actividad de los venados ahí. Y esas son las estrategias que hay que mantener en el bolsillo, principalmente si estás cazando en el sur de Florida. Claro. Ok. También podemos llevar, para que los televidentes entiendan, especialmente los nuevos cazadores, cómo la presión te puede cambiar el patrón de un venado. Estamos hablando que los venados pueden cambiar su patrón por el comportamiento de ellos, por el root, por el pre-root, todas estas cosas. Pero la presencia humana lo cambia completamente. Es lo que más fácil lo va a cambiar. Es lo que más fácil lo va a empujar de la zona. Pero no es que se va a desaparecer. Él se puede... Vamos a poner que, para que lo entiendan, que nosotros lo vimos este año. Señores, cada vez que nosotros hacemos cacería, estudiamos lo que está pasando y el escenario que encontramos lo analizamos. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Cazar un venado, estar cazando un venado los 2 primeros días, 800 yardas de la carretera. Moverse 1 milla y media más adentro y volver a encontrar el venado activo. Entonces, eso es lo que tienes que entender. Lo vas a empujar, tú lo vas a empujar. Tienes que ir moviendo. Si tú te subes en la mata y no tienes actividad, o ves el venado, le trataste de tirar, lo espantaste. Si lo hiciste 2 veces, no lo haces más ahí, porque lo moviste, se va a mover. Él se va a mover, y principalmente si es un venado adulto. Se va a mover. Se va a mover y se va a mover hasta 2 y 3 millas de donde tú lo trataste de cazar. Claro, hay un punto donde el venado caza al cazador. Donde el venado lo conoce su olor. Y la gente puede, ¿sabes? Afuera, yo sé que siempre hay alguien que no hay que comer tanta mierda y tiene razón. Pero el venado no se pone adulto por gusto. Especialmente en los lugares públicos donde hay tanta presión. Donde hay tantos cazadores año por año. Y no solo los cazadores, los depredadores. Los depredadores también. Si él sobrevive a la naturaleza, tú eres un depredador que eres más torpe que todos los otros. Más torpe que todos los otros. Y el venado logra saber cuando tú estás ahí. La mayoría de las veces él sabe que tú estás ahí. Por eso que se caza. Por eso que las temporadas del road es tan importante. Porque es cuando él viola todo su protocolo de seguridad y falla. Antes de eso es muy difícil llegar a ese punto. Por eso la presencia humana, y lo hemos hablado 1000 veces, la importancia de las cámaras. Mientras menos pie tú pongas en el campo, en el scout. El overscaring, el overscout. Nosotros le llamamos de esa manera, el hacer sobre scout. Ir demasiado al campo. Claro, te va a afectar también Yo creo que las personas se obsesionan bastante con las cámaras. Yo creo que se obsesionan con ver los animales en cámara. Y nosotros lo hemos estudiado por años y lo hemos aprendido que a mí no me hace falta ver el venado en cámara. A mí me hace falta, si una sola vez yo lo veo en cámara, suficiente. Yo sé que hay un macho adulto en esa área y me enfoco más en buscar los bedding area. Si estoy ante el pre-ru o en el pre-ru, que yo sé que el animal todavía no está cayendo atrás a la hembra, pero está marcando el territorio, está siendo raspado, está haciendo scray, se está alimentando excesivamente, especialmente en la mañana y en la tarde, porque en el root puedes ver un venado comiendo a las 12 del día y mandarse a correr atrás la hembra a la 1:30. O sea, se alimenta un poquitico, come un poquitico y sale corriendo. Pero en el pre-root, él se mueve bastante. En un área pequeña, pero se mueve bastante y se alimenta bastante. O sea,
lo que se llama. 5 o 6 veces en el día. Las 6 veces que ellos comen en el día, Se puede alimentar sin ningún problema. ellos... Porque el venado macho normalmente está más tiempo acostado en el día que la hembra se mueve mucho más y se alimenta mucho más. La hembra mantiene un ciclo de alimentación más constante. El macho, dependiendo la época del año, puedes comer hasta 2 o 3 veces en el día solamente y pasa hasta un 60% del día reposando, acostado. Por eso que no se ve tanto como la hembra. La hembra tú la vas a ver siempre. Siempre Claro. vas a ver la hembra en la mañana, después a las 10, después a las 3, después a las 4. Siempre se va a mover. Pero el macho no. El macho necesita descansar, necesita guardar energía. Por eso a veces se alimenta menos. No que se alimenta menos, sino que el rato que está alimentando se aprovecha y está bastante tiempo del día en descanso. Pero cuando está en el prerroque, sabe que tiene que alimentarse porque viene una etapa donde la alimentación va a ser poca. Claro. Se mueve mucho y aprovecha las alimentaciones más, el ciclo de alimentación más constante. Hasta 5 o 6 veces en el día se puede ver en una cámara. Claro. Entonces, podríamos decir para todas estas personas que tienen ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo viene, este episodio sale el jueves y hay mucha gente que tiene cota para el próximo fin de semana, que ya estamos entrando en una tercera semana. Ya la presión se siente en el campo. El root, ese pleno root tan fuerte que vimos hace una semana atrás, 2 semanas atrás, ya empieza a disminuir. Pues hay muchas hembras que cayeron preñadas. Y ahora viene lo que le llaman una etapa de recuperación. El venado no corre mucho. Todavía van a haber muchos venados. Todavía van a haber jóvenes, machos detrás de las hembras. muchos venados jóvenes corriendo las hembras porque son los venados que no tuvieron oportunidad, como dice uno, y todavía corren. Pero ya los venados más adultos ya se puede empezar a cazar como si fueran en esa etapa de recuperación, un poquito más tupido, buscar una fuente bien alejado de la presión, sí, lejos de las calles, lejos de otros cazadores, lugares poco frecuentados por los cazadores. O sea, yo me enfocaría ahora mismo a cazar lejos de la calle. Bien lejos. Lejos. Lugares lejos de las calles, donde el ruido del carro ni llegue, donde lejos de otros cazadores, dependiendo del parque, por supuesto, ¿no? Pero me enfocaría más a cazar ahora más tupido, más pantano bien tupido, con muchos montes, donde ellos tengan acceso para cubrirse rápido, porque ahí es donde van a estar ahora mismo. Algún machito va a estar detrás de la hembra, pero no es lo que vimos hace 2 semanas atrás. Claro, es lo que vimos hace una semana atrás, ya empieza a disminuir. Claro, ahora todavía se va, o sea, todo ese macho adulto que estaba corriendo, que se desgastó en estas 2 semanas, se va a recuperar. Ahora se va a recuperar, o sea, y va a comer bastante y se va a mover bastante. Especialmente, escuchen esto, especialmente en las horas tempranas de la mañana y las horas tarde en la tarde. Cuando digo tarde, hay un dicho que dice que llega temprano, vete tarde, en la cacería de venado. Y tienen que aprovechar 1 hora antes de que saque el sol en el stand, mínimo, y quedarse hasta que se vaya el sol completamente. Hasta que se ponga oscuro, que ya no puedes tirar. Chequear bien el aire a la hora de entrar. Chequear el aire. Porque ahora va a entrar ya en el modo de supervivencia. Si te detecta, no vas a ver el venado. Si tú sabes que él está en una zona que duerme por ahí cerca, la entrada y la salida es tan importante como todo lo que tú haces cuando estás en el stand. Yo creo que la entrada es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta a la hora de ir a cazar un venado. Un venado específico que tú lo tengas localizado en una zona. Para mí la entrada es crítica. Claro. Cómo tú entras con el aire. Por dónde le entras a donde vas a cazar. Sí, lo hemos hablado siempre. Yo creo que el aire es una de las cosas. Yo creo que ese es lo primero que tú tienes que chequearte a la hora de irte para un stand o a la hora de cazar un venado. Si el venado, y especialmente ahora en esta etapa que el venado ya se pone en modo supervivencia, o sea, ya él se pone activo en todas sus alertas. Si te huele, no te va a entrar. Hay cosas, en el root, un venado te huele y es posible que te pase. Correcto. Pero fuera del root o en una etapa de recuperación, especialmente si anda solo, si no anda con ninguna hembra, no va a entrar. Si él te huele, no te va a entrar. Si él te detecta cuando tú entras, él se va a alejar de la zona. Y hemos hablado de esto muchas veces a la hora de entrar a los estantes. Tratar de entrar con poca luz, silencioso, especialmente las últimas 100 yardas. Cero bulla. Tratar de que sea un gato. Porque lo que esté cerca de ti a 100, 200 yardas se va a poner en alerta y se va a mover. Se va a mover. Y es posiblemente que cuando ya sea la hora legal de disparar, lo veas a 300, 400 yardas.
de camino para otro lado. Porque se van a mover. Se van a mover, claro. Entonces, clima y las temperaturas. Hemos escuchado y hay muchos estudios científicos que dicen que el RUT se activa por la temperatura. O sea, mientras más sol coge el macho, eso dicta el RUT y la frecuencia del celo de los machos. Se ha estudiado que en el verano, especialmente en estos estados más calientes, lo que es Georgia, Florida, el verano es muy bueno para cazar, por esa razón. El macho se activa, o sea, mientras más sol hay, mientras más calor hay, y lo hemos visto este año, las temperaturas han estado en los 102, en los 103, hasta los 106 grados, a plena 1 de la tarde, y ver 4 o 5 machos tras una hembra sin ningún problema, corriendo a todo lo que dan. Y lo vimos en la primera y en la segunda semana. El venado corrió mucho a las 1:30 de la tarde. Y esa era la hora pico. Bueno, yo creo que matamos solamente uno por la tarde. El otro fue pleno mediodía, a la hora de la tarde. O sea, bien caliente. ¿Por qué el venado decide correr a esa hora y no en una hora más fresca? Más fresca. Bueno, yo creo que es porque sabe que va a cansar más rápido la hembra. La hembra necesita cansarse para que la hembra no se va a dejar montar. Porque el venado la golpea, el venado le da con los tarros, la pisotea, la muele. Yo pienso que él coge ese horario. Se ha demostrado que ese de entre 10 y 3 de la tarde es cuando más actividad hay del rod, o sea, del macho corriendo la hembra para reproducirse. Yo creo que es por eso. Yo creo que es porque él sabe que la hembra se va a parar y es cuando mejor oportunidad tiene él de montarla y no perder tanta energía. Incluso se ve mucho con los machos adultos que andan con machos jóvenes que dejan que el macho corre a la hembra, corre la hembra, hasta que la hembra está en punto y el macho grande es el que la monta. El macho grande, ellos son inteligentes. Ellos mantienen la energía, aprovechan la energía al máximo. Yo creo que el clima, aparte vamos a poner que estamos en el rod. Cuando cuando baja un poco la temperatura, ellos también aprovechan a moverse más detrás de la hembra porque no gastan tanta energía. Claro. ¿Entiendes? Cuando hay fresco en el día, el venado se mueve mucho más que el venado, principalmente el venado macho. La hembra se va a mover siempre. Durante el rod, la lluvia te puede afectar Nada afecta al rod. Cuando la hembra está ruina, no hay médico chino que le diga al macho que no corre tras la hembra. No hay nada en el clima. Ni una tormenta. Nada para. Puede ser que una tormenta fuerte aguante el movimiento por unas horas porque está lloviendo duro, pero nada más que afloja un poquito, se va a mover. El venado se va a mover. No hay nada, ni viento, ni días. Mientras más viento, más se va a mover. No hay nada que evite que el macho se mueva detrás de la hembra si la hembra está en rod. Si la hembra está ruina, el macho le va a quedar atrás. No importa la luna, no importa el sol, nada importa. Nada afecta. Cuando en estas etapas del pre-rod, que lo van a ver todos los cazadores que van a empezar ahora a entrar el mes que viene en la zona C, que ya es para allá arriba, después del lago Quichobe para arriba. Bueno, yo creo que Dupuy pertenece a la zona C. Yo creo que son uno de los únicos parques que pertenece a la zona C, si no me equivoco, acá abajo. A La Pata, Dupuy. Combé pertenece a la zona C, ¿no? A la zona C también. Creo que sí. ¿O a la zona B? No, la zona B más arriba. La zona C, que todavía están ahora en esta etapa de pre-rut, por eso que la gente está viendo mucho venado en cámara. Escuchen esto, están viendo mucho venado en cámara. Y es común ver 2 y 3 machos juntos, de muy buen tamaño. Cuando entra en la otra etapa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué esos machos se separan completamente? Las hembras, ellos andan en grupo. Normalmente el venado es un animal social. No, ellos andan en manada sin ningún problema. Pero ya cuando viene la etapa que se está acercando al apareamiento, es normal que suba la testosterona. Le sube la testosterona a los machos y se ponen insoportables. Entonces se fajan entre ellos. Uno quiere mantener el liderazgo y cosas así, por eso se separan. Pero es normal, es común ver venado machos juntos en esta época. Incluso ya cuando está el rod andando, ver machos grandes con machos pequeños y otros más pequeños al lado. Ver 3 machos juntos, pero no de la misma calidad. Siempre andan el grande, el pequeño, uno más pequeñito. Claro. Siempre andan en eso porque hay un dominante, hay uno que le sigue y otro más que le sigue.
Es difícil ver dos machos grandes juntos, ya en la época del rod, cuando está activo el... Entonces, Y el hecho es porque la lesura, igual que lo que pasa con los pavos, igual, tú ves los pavos machos juntos, cuando se activa, cuando viene el sprint, que la testosterona le sube a 1000, se caen a piñazos que parecen Sí. bolladores. Entonces no pueden estar juntos. ahora, entonces podemos decir que los cazadores estos que van a entrar ahora en esa etapa para la zona C, que ahora se ven mucho los scray, se ven mucho los raspados nuevos, se deberían enfocar en esas áreas. En esas áreas, por supuesto. Apertura, cerca de los sprays, cerca de los raspados, áreas más tupidas. Que haya comida, que haya pantano, pero que sea más tupida. Claro. Ya un poquito más adelante, octubre para arriba, ya cazaría un poquito más abierto, va a buscar el movimiento de la hembra con los machos, fuera de la... Sí, nosotros lo hemos visto con los años que, especialmente en la zona C, la primera y la segunda semana con arco no son nada del otro mundo. Las últimas 2 semanas y las primeras 2 semanas de mosquete es una locura. Lo hemos aprendido por años. Así que tomen nota. En la zona C, Finales de septiembre, octubre. finales de septiembre, octubre, es cuando se activa el y rod. para matar venado grande, noviembre. Noviembre. Y hasta en diciembre nosotros hemos matado venado. Venado grande. Venado adulto de 5 o 6 años que... Estos venados todos han salido. Bueno, este salió Octubre. en la segunda semana de mosquete. Octubre. Salió así. Y aquel igual, salió en diciembre. Diciembre. Finales Diciembre ya, 3, una diciembre. No, 23 creo que fue, si no me equivoco. 23. Ante las crismas, Ante las crimas. el último día que salió. Salió ese. O sea, y El 7 grande que yo maté el año pasado, lo maté en noviembre, 20 y pico, 27 por allá. o sea, Venados flacos, que están muertos flacos, ya pasó octubre, la corredera, se están recuperando y esos venados grandes se mueven más. se mueven. Mm. Entonces, la recomendación va a ser esa para las personas que están aprendiendo ahora, que están Que van a cazar la empezando, zona C. que van a cazar la zona Muchas C. personas que van a cazar, por ejemplo, triley. Muchas personas me han comentado a mí, oye, tengo triley, voy a cazar triley, voy a cazar triley. Si vas a cazar apertura arco, yo buscaría lo que tienen ahora. Los scray, los raspados, zonas bien tupitas, los cypress, cosas así. O sea, si caza un poquito más arriba, ya finales de septiembre, octubre, cazaría un poquito más expuesto, más afuera, al borde de los pantanos, potreros más abiertos, que haya combinación de palmetos, lugares limpios, lugares tupidos. Claro. Pero ahora mismo cazar el arco para esa zona, para allá arriba, la zona C, un poquito tupido. Bien o sea, las personas que tienen cámara puesta y tienen venado en cámara deberían cazar esa área. Cazar esa área. Por lo menos Con la apertura del arco. las primeras Las 2 primeras semanas. semanas. Las primeras 2 o 3 semanas se puede cazar con el arco tupido. Ya después, adaptarse a lo que viene, a lo que pasa en el A lo que mundo. va pasando. Cuando los venados se desaparezcan de cámara, ya tú sabes que se te movieron. No quiere decir que se fueron de la zona. La actividad se movió a otro lugar. A otro lugar. Y puede ser un lugar bastante cerca, 200, 300, 400 yardas están ahí. Están ahí. Igualito, corriendo todos los días, duermen cerca. Nada más tienen que adaptarse a lo que está pasando. Hablamos ahorita del viento. Hemos dicho 1000 veces que el viento es una de las cosas principales para un cazador. Pero el venado también usa el viento. 100%. En la época, no vamos a entrar en el root, porque en el root sabemos que el venado corre para donde le da la gana, para donde corre la hembra, ya sea con el viento en la cara, con el viento a favor, ahí no le interesa. Pero antes, o sea, en el pre-root y en el after-root, cuando el venado macho está en modo supervivencia, que él está comiendo, pero está pendiente que tiene que sobrevivir, porque sabe que hay depredadores y hay cazadores. Él no sabe que es un cazador, él sabe que es un depredador. Un depredador. ¿Cómo el venado usa el viento a su favor? Mira, si te pones a mirar, vas a ver muchos factores que influyen cuando ves un movimiento de un venado. A veces el aire está de una forma o de una forma. Pero normalmente, depende del escenario donde él esté, él va a usar el aire para moverse de un lado a otro. Normalmente, si él va de un lugar limpio a un lugar sucio, él le gusta que él tiene dos cosas él tiene tres cosas que lo favorecen: el olfato, el oído y la vista. La vista no tanto, pero lo ayuda bastante. Es decir, si él camina en lo limpio, si todo está limpio, no le importa cómo esté el aire.
porque él tiene buena visión para detectar cualquier depredador. Cuando se va a trasladar de un monte tupido a otro monte tupido con algo limpio en el medio, normalmente le gusta que el aire venga de donde está lo sucio para lo limpio, para él caminar viendo lo que está en el limpio y oliendo lo que está en el monte, para saber que va seguro a un área. El aire cuando está, él normalmente también le gusta caminar por lo limpio de un monte a otro, que el aire esté cruzando todo el lado limpio, donde él tiene visibilidad, pero no 100% ve las cosas con claridad, porque hay pantanos y cosas así. Él siempre va a usar el aire para, con el olfato, detectar si hay algún depredador cerca de él. Y siempre buscar estar cerca de los lugares del lugar tupido para protegerse. Por eso que el venado amanece en la mañana, tú te subes en los bordes de los pantanos, en el bosque y el borde, y tú ves los venados que están ahí en el borde del pantano, comiendo. Porque si algo lo asusta, automáticamente se meten para el monte. Claro. ¿Entiendes? El aire influye mucho, pero es muy difícil decir, me voy a poner aquí porque el venado va a usar el aire de esta manera. ¿Entiendes? Por lo menos aquí en la Florida, que es llano, los lugares montañosos para otros estados se puede manejar un poquito diferente porque es más predecible. Claro. Pero aquí... Yo lo que sí he visto, mucho, es lo que tú dices. Nosotros siempre cuando cazamos aprendemos y estudiamos lo que está pasando. En los parques, por ejemplo, Dinner Island, que es un parque ganadero, hay muchas vacas, y es un parque que está dividido en lo que le llaman las secciones donde las vacas se alimentan. Muchos levees y muchos canales que tienen poca agua. Canalitos. Es muy común ver que los venados se transportan por esa parte baja del terreno. Una vez lo vi en Spirit, lo observé un venado cómo se movía en ese espacio donde el terreno es plano y tiene una caída. Y después me di la tarea de buscar videos en internet e investigar por qué pasa. Y lo que pasa es que el aire va soplando y donde baja hace esto. Lo mismo que el terreno. Y el venado aprovecha ese parte, aparte que le da cobertura, le da todo lo que viene, él lo huele en ese espacio. En ese espacio. Y por eso aparte que ellos no se exponen tan fácilmente, lo hemos visto, lo hemos aprendido. El venado no es un animal bobo, es una presa y las presas se protegen constantemente. Y ese es el lugar más seguro que ellos tienen para trasladarse de un lado a otro. Los lugares bajos. En las montañas igual. Por eso dicen que en las montañas hay que chequear lo que le llaman el termo. Los termos. Cuando el aire cae y cuando el aire sube. Por las temperaturas. Por el cambio de temperatura. O sea, cuando el venado, y lo hemos hablado mil veces, si aprenden de la especie, pueden tener más posibilidades. El venado no es un animal nocturno. Él ve muy bien de noche, pero no es un animal nocturno. Pero su mayor movimiento siempre ha sido al amanecer y al oscurecer. Y eso tiene una explicación científica. En esos momentos es cuando el aire está más denso y los olores, ellos pueden percibir mucho más fácil los olores. Y especialmente cuando hay neblina, es cuando ellos más perciben los olores. Y en la tarde, toda esa temperatura cae y los olores pesan un poco más y ellos la sienten. Eso está estudiado y está probado. Por esa es la razón que ellos se mueven a esas horas. Por la temperatura, o sea, son muchos factores, pero cuando ustedes ven y tienen que analizar esto, un animal que su mayor potencial de sobrevivencia es su olfato, ahí es donde tienen que enfocarse. ¿Qué es lo que pasa? Que él necesita su nariz para sobrevivir. Lo hemos visto. Un venado te puede ver de lejos y no se espanta. Un venado lo puedes pisotear con eso y él levanta la cabeza. Pero si él te huele, se acabó el juego. O sea, tú puedes burlar el oído y la vista. Pero el olfato no hay manera. No hay manera de burlarlo. Y lo mismo pasa con los puercos. Los puercos es muy fácil pegárselo a un puerco. Si te huele, se acabó. Perdiste. Lo mismo pasa con el pavo. El pavo no tiene un olfato, Gracias a Dios. No tiene un oído, pero su vista, él depende 100% de la vista. Si él oliera como el venado, no debía que lo matara. No hay forma de matarlo.
Ese es difícil. Entonces, cuando tienes un animal que depende de la vista, ¿qué es lo que hacen los cazadores? Camuflaje perfecto, lo más posible, un concealment, tratar de No moverse, cero no movimiento. moverse, cero movimiento. Porque nosotros somos inteligentes, o sea, nosotros somos depredadores, aunque somos torpes y no tenemos ninguna habilidad como otros depredadores, como un coyote o como un león o como una pantera, pero tenemos un cerebro muy bueno y podemos aprender de las especies y tener un resultado. Entonces, para irle empezando a cerrar, porque estamos cortos con el tiempo. Recomendaciones para los nuevos cazadores que van a empezar en esta etapa de la tercera y la cuarta semana, porque ya ahorita viene la pólvora, como dice uno. Ya la pólvora, aunque deberían cazar casi igual que las últimas 2 semanas de largo, aunque la gente cree que necesita un potrero para tirar un disparo y no, necesitas ver el venado. Si no lo ves, no importa que tienes pólvora o rifle, No lo puede no tirar. le puedes tirar. Y necesitas cazar la recomendación que vamos a dar ahora. En esta tercera semana, en la zona A, todavía estamos hablando de la zona A. Recuérdense, señores, eso es muy... ahí viene la importancia de conocer las áreas que usted está cazando. La zona A se comporta muy diferente a la zona C. Y la Muy zona, diferente. Y la zona C se comporta muy diferente a la zona B. Y la zona B pues, de una forma muy diferente a la zona D. Tienen que aprender de las áreas. Todo depende el área de la posición geográfica del terreno. Indiscutiblemente el sur se comporta muy diferente que al centro de la Florida y el centro se comporta muy diferente que el norte. El norte lo podemos casi cazar como se caza Georgia, como se caza Illinois, noviembre, final de octubre, noviembre, diciembre, se puede cazar muy bien. Aquí abajo en el sur de Florida tenemos que entender que julio y agosto son los meses pico donde puede ocurrir el rod. El rod se tiene que cazar de una manera, el pre-rod se tiene que cazar de otra y el ante-rod se tiene que cazar de otra. Claro. Y mi recomendación ahora mismo para la zona A es cazar ahora mismo hasta el rod. Esta semana que viene ahora, este fin de semana, todavía van a haber algún macho en acción detrás de la hembra, pero ese movimiento va a disminuir. Me enfocara mucho más ahora a cazar tupido, donde haya comida, agua, pantano fresco, la hierba fresca, cerca de pantano, cerca de monte tupido, cypress, cosas así, bien temprano en la mañana, bien tarde en la tarde, bajarme no muy temprano, pero tampoco a las 12 del día, porque vas a haber poco movimiento, pero por lo menos esperar que pasen esas 10 de la mañana arriba de la mata, 11:30 ya estar recogiendo para bajarme, ir a almorzar, descansar un poco, 2 de la tarde, 3 de la tarde, volver a estar arriba de la mata. Eso yo cazara esta semana que viene ahora y la última semana de algo en la zona. Buscar a zonas bien alejadas de la carretera, bien alejadas de los cazadores, lugares bien tupidos. Muy principal eso, bien alejada de la carretera. Bien alejado de la carretera. Ya hay presión, ya el venado tiene presión. Ya es difícil ver algún venado en la carretera. Se ve alguno, pero no lo vas a ver muy común. Si quieres ver cómo la presión cambia, manejen ahora para que vean la disminución de hembra que tú ves en la carretera. Y la hembra es la que te va a dictar el movimiento del macho. Sí o sí. Claro. Si las hembras están cerca de la calle, cuando está rodando, los machos van a estar cerca de la calle. Pero cuando los carros empiezan a moverse, las hembras empiezan a alejarse, irse para adentro, irse, pan, y ya se desaparece el movimiento de los machos. Eso. Yo cazar ahora mismo, como estuviera cazando el after-rod aquí en el sur de Florida, en la zona A. Claro. Entonces, para la zona C, lo mismo. El mismo tipo de cacería las primeras 2 semanas largas. Tupido, poca presión, tratar de no poner mucho los pies en el campo haciendo scout, o sea, poner mis camaritas, dejar la zona tranquila, cazar los scray, si tienes scray bien activo, cerca del scray, el llamador, muy importante, usarlo cerca del scray, bajito, llamadito bien sencillo, nada extravagante. Ahí puedes tener buena oportunidad en la zona C. Claro. Siempre hemos escuchado el mito de que los venados se vuelven nocturnos. Y hay venados que se vuelven nocturnos. Y siempre lo hemos escuchado. Pero la realidad no es esa. La realidad es que su actividad de día cambió de lugar. Tan sencillo como eso. O sea, un venado que tú tenías en el día
en un área determinada, se movía por el día y de pronto se te desaparece y después te está apareciendo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana. Búscalo 500, 600 yardas de ahí. Lejos, una milla. Que él se está moviendo de día en otra área. Lo hemos aprendido. Los venados no se desaparecen. No se lo traga la tierra. Se mueven del lugar. Nada más. Se mueven donde tú no estás. Donde tú no estás. Entonces no lo ves. Se alejan de ti. Se alejan de ti. Es lógico. Tienen que aprender. Por eso la importancia del público. El público tiene una estrategia. Cuando tú tienes tiempo de cazar un venado adulto, hay una estrategia que nosotros usamos mucho, es que es cambiar la posición de la cacería. En la misma zona, pero cambiar la posición, dependiendo cómo esté soplando el aire, dependiendo cómo se comporte el aire en esa. Señores, si tú te subes en una mata, estás cazando un venado grande y te subiste 4 veces en el stand y el venado no te entró, muévete de ahí que no lo vas a matar. No lo vas a matar. Esa pregunta te la quería hacer. Cambia la entrada. ¿Cuándo un cazador debe mover su stand o moverse del área? A las 4 sentadas me muevo del área. Por lo menos me muevo de la escalera. Si yo estoy cazando una escalera y tengo tiempo para cazar esa área, vamos a suponer con B que tengo tiempo para cazar con B porque es abierto, tienes todos los fines de semana para cazarlo. 2, 3 fines de semana. La misma escalera, el venado se me desaparece, me sale de noche solamente, automáticamente tienes que irte de la zona. Tienes que cambiarte. A veces te cambias 200 yardas solamente y matas el venado. Claro. No hace falta moverse tanto. A veces nada más que te mueves un poquito o simplemente muévete y cambia la entrada donde tú estás caminando. No camines por donde tú siempre entras a la mata. Busca otra ruta. Porque el venado te está detectando cuando tú vas a cazar. Señores, el venado se pone matrero. Claro, matrero. Tú piensas que tú no lo ves porque no lo ves. Pero el venado te da vuelta al campo. Y él sabe donde tú estás trepado. Sabe que hay algo ahí. Y te coge el aire y busca para donde está el aire. Y dependiendo de donde está el aire, él va a pasar en esa zona para que el aire lo sople para él. Va a decir, está ahí. Caminó por aquí. Y te caza a ti. Él te caza a ti. Y cada vez que tú entras ahí, él sabe que tú estás arriba de la mata. La gente ve esto como ridículo. Pero así pasa. Claro. Ellos sobreviven a los depredadores de esa misma manera. Ellos saben cómo se comporta la manada de coyotes, saben cómo se comporta la pantera y esquivan y lo esquivan y lo esquivan y lo esquivan y por eso no se lo comen. Y pasan 6, porque un venado dura 6 o 7 años. No se mete bajo la piedra. Bajo la tierra. No, él no se esconde bajo la tierra, él sobrevive. Sobrevive a eso. Entonces, ¿puede un cazador arruinar su cacería si se mueve demasiado rápido? Porque estamos hablando que se muevan, pero ¿en qué punto él tiene que saber para no moverse demasiado rápido? Porque tuvimos un debate, yo creo que fue ayer por la mañana o el lunes por la mañana, de lo que le pasó a Jojito con el venado grande. Y yo creo que llegábamos a la conclusión que se movió demasiado rápido. Por lo menos en esa primera mañana, en esas primeras horas, que todavía había tiempo de esperar y darle tiempo. No, mira. Sí. Nosotros cazamos muy diferente, ¿verdad? Muy agresivo. Exacto. Nosotros somos agresivos. Nosotros vemos el venado y nos bajamos rápido la mata. Si sabemos que el venado no va a entrar, nos bajamos y tratamos de tirar. Si no le puedes tirar, lo espanta o lo falla, como fue el caso. Se hizo bien, se hizo el trabajo, se falló. Eso puede pasar, se va a pasar más de lo que uno se imagina. Pero quitando esa parte de la ecuación, quitando esa parte de que tú te bajas y le tires al venado. Si tú estás cazando un stand o estás cazando una mata y el venado, tú lo ves que te va a entrar y el venado te separa y se mueve, no te entra, ya te detectó. Ya te detectó. Por lo menos cambia la ruta por donde entraste. O chequéate constantemente el aire. Si él te detecta 2 veces en la zona, no te va a entrar el venado. Y ahí es donde tú tienes que decidir moverte. Pero yo creo que si tienes la habilidad y bajarte la mata y ir a tirarle un venado, por lo menos en un lugar limpio. Yo no me le bajaría un venado en un lugar sucio. Si yo estoy cazando tupillo, si estoy cazando ante un cypress y yo veo un venado que me pasa a 80, 90, 100 yardas y está comiendo tranquilo, yo no me bajo para tirarle. Trato de llamarlo. Tú ves, nosotros cazamos la zona C y es difícil que no le bajemos un venado para tirarle. Claro. Casi nunca lo hacemos. Casi nunca lo hacemos. Depende del escenario, depende del terreno, cómo no. Porque tú sabes que te va. Si tú te mueves entre los SOC, las posibilidades. Nada más que ponga los pies en el piso te va a tentar.
Ya, si eso La, es- la hoja es muy diferente que los potreros abiertos, que la hierba, que cuando está soplando bien el aire. Es muy diferente. Nosotros cazamos muy diferente la zona C que la zona A. Sí, la zona de nosotros es... Pero corre. respecto al movimiento de stand, movimiento de mata, decidir moverte de un lugar para otro, yo te digo, si yo estoy cazando la zona, tengo buen movimiento de un venado macho, un venado, principalmente el venado adulto, el venado joven, señores, te va a entrar. El venado joven es más tolerante porque no tiene la experiencia. Él detectó algo ahí en la zona, no le gustó, no importa, pero va a seguir caminando, va a seguir comiendo y lo va a matar. Pero ya un venado de 4 años, 5 años, un venado incluso de 3 años y medio ya se pone un poquito más inteligente. Claro. Si tú tienes el venado activo en las cámaras y ese día, uno de los errores que más comete la gente es entrar a cazar cuando el aire está mal. Eso es Claro. AO. Si tú sabes que tú tienes un pantano tupido para adentro donde tú no puedes entrar y tú sabes que el venado está ahí, durmiendo ahí, y duerme en esa zona y él te entra por un área determinada y tú dices, voy a cazar este fin de semana, el aire está soplando para ahí, la cagaste. La cagaste. Ya él sabe dónde tú estás. Pan, el número 1, ya te cogió una vez. Otro día el aire está malo, te volviste a subir, número 2, perdiste. Ya perdiste el juego completamente. Ese venado no te va a entrar en toda la temporada. Tienes que irte de la zona por un mes, por 2 meses, espera que te vuelva a salir en la cámara un par de veces y entonces va a ir a cazar. Porque si no, no lo vas a matar. Porque ya él sabe que hay un depredador en la zona y no te va a entrar cerca. Claro, especialmente en un área pública donde tú no puedes manipular el terreno Exacto, a tu favor. A tu favor. Porque en un área privada todavía tienes la posibilidad de la comida, proteína, tú sabes, los comederos que atraen los animales, todavía tienes la posibilidad que aunque él te detecte y él te coja, más rápido él vuelva a su área. Pero en una zona pública, cuando el macho adulto te detecta, y lo hemos visto, lo hemos aprendido por mucha gente que no lo han hablado, dice, el venado adulto te da un chance, te da una oportunidad. Si la cagas la segunda, no lo ves No más. lo ves más. Posiblemente lo mate otra gente. Es posible. Nos pasó este año. Un venado adulto, Ojito lo falló, las condiciones que fueron favorables para el animal. Tú lo fallaste, las condiciones fueron favorables para el animal. La semana pasada, el fin de semana, 5 millas de donde tú lo fallaste, lo mataron. Y ahí está la foto, la tenemos la foto. Pensamos que es el mismo venado. Pensamos que Sacamos la cuenta porque... sacamos la cuenta por la forma de los tarros, lo tenemos en cámara digitales y en cámara grabado, que el video va a salir en estos días. 5 millas no es mucho. Para nada. Para nada. Cuando empujas un venado no es Para, distancia. o sea, para el movimiento de un venado en pleno root, 5 o 6 millas no es nada. Pero ya cuando él se mueve 5 o 6 millas de donde tú lo fallaste un par de veces, donde él sintió presión de depredación, es una distancia considerable para él sentirse seguro de nuevo Claro. y trabajar esa área. Señores, el venado se puede mantener en la misma área durante el root por días. Por día. Mientras que Lo- la lo hembra vemos, nosotros lo esté en esa área. Nosotros lo vemos, subirte en una mata y estar allá comiendo ahí a 200 yardas de ti, los machos con las hembras, al otro día en la En misma la misma área y ves una semana después y están en la misma área. Si no hay presión, no se mueve. Les digo, la hembra se mantiene en un área pequeña, prácticamente pequeña, comiendo, durmiendo, Y más aquí, descansando, y más debajo de aquí, las que matas. hay, y más aquí que hay comida. Y En todos lados, y hay agua en todos lados. si él está, es lo que te digo, cuando tú ves un macho con lo que le llaman el lock con la hembra, que es que el macho está amarrado con la hembra, cuando la suelta, es porque la hembra está ruina y él la está montando. Las posibilidades de matar a ese venado son un 99%. Si hace las cosas bien, Claro. matas el venado. Porque él se va a mantener con la hembra y lo vas a ver en el mismo lado, con la hembra, todos los días de la semana. Es increíble como la hembra mantiene un patrón más estable que el macho fuera del rod. Claro. La hembra sí mantiene es normal poner una cámara y ver la misma hembra que te pase todos los días a la misma hora de la mañana, y Por por la meses, tarde, y por por meses, y por meses. meses. Porque la hembra es más rutinaria con ese. La hembra no necesita moverse. La hembra lo único que necesita es buscar comida y buscar protección. Así. Claro, esos son los factores que mueven un venado. Comida, agua, protección y reproducción. Yo creo que son los 4 factores más comunes que mueven un animal. La hembra mantiene un patrón bastante, ¿cómo se dice? Predecible Predecible. durante el año entero.
hasta el punto que llega el root, que es cuando ella se puede desviar un poco por la presión que le pone el macho a ella. Pero ella es la que manda en el juego. En la vida real, las hembras son las que mandan en el juego. Por eso que los machos, aunque tú puedes encontrar su zona donde ellos hacen los raspados, donde hacen los scrays, donde se fajan, donde más tiempo pasan, pero cuando llega el root, se desaparecen. Se desaparecen de ahí. Y pueden estar a las 10 millas. Es que yo te digo, yo creo que para mí uno de los errores que más se cometió en esta apertura, y muchas personas que están viendo el canal se van a sentir identificados, que encontraron muy buenas áreas para poner cámara. Y cogieron muy buena actividad de venado haciendo rod, venado en los scrays. Claro. Pero cometieron un grave error. Que no se percataron que el rod se activó y siguieron cazando la misma área. Y ahí donde hablamos de adaptarse al terreno, claro, depende de lo que está pasando. A los patrones. Yo lo dije antes que empezara la semana, lo dije. Lo mejor que te puede pasar en las cámaras es que se desaparezcan los venados. Una semana antes porque tú sabes que está el rod andando. No estamos hablando de otro lugar que tú sabes que... Porque, por ejemplo, si tú estás cazando la zona C, va a empezar la apertura, tú tienes unas camaritas y está entrando bastante venado. Y se te perdieron por 2 o 3 semanas, está mala la cosa porque ellos normalmente están yendo ahí en esa época. Pero si se activa el rod, el venado no necesita ir a comunicarse con el scray. No es que no lo haga, pero no lo hace comúnmente como lo hacen en otras áreas. Ahora mismo la zona C, los scrays se están activando. Tú pones una cámara en un scray y coges un venado todos los días anoche. Todos los días anoche. Todos los días. El venado va a entrar uno diferente. Cuando llueve, al momentico están ahí. Pero eso tú tienes que cazarlo dependiendo cómo vas a cazar esa época. Si tú sabes que vas a cazar, abrió la temporada para esa época y estás en el pre-root, yo puedo cazar el scray. Yo puedo cazar la comida, puedo cazar los montes de oak, donde hay mucho scray, donde hay mucho raspado. Claro. Pero cuando se activa el root, un momentico me muevo. Claro, bueno, vamos a cerrar el episodio que tenemos cosas que hacer. Espero que estas recomendaciones les sirvan a todas esas personas que van a cazar ahora la tercera semana y la cuarta semana. Ya entra en esta etapa de nuevo de volver atrás. Lo que uno pensaba que iba a pasar al principio, pero se activó demasiado rápido el rod. Es bastante. En la Florida lo que más hemos visto con los años es que la primera semana es buena, pero no es tan buena y el rod se activa. Segunda y tercera que más se activa. Segunda y tercera semana. Este año el clima muy caliente y el rod se activó incluso antes de la apertura. Antes de la apertura el verano estaba corriendo como loco. Así que, pero ya esta tercera y cuarta semana ya todo se afloja un poco. Los venados no se han desaparecido. Todavía los parques están llenos de venados. Tienen que más o menos tener en cuenta que los datos biológicos que se han dado con los años son lo que determina la cantidad de cotas que hagan en un parque. Si usted está en un parque que tiene 100 cotas por cada cacería y lo que sacan son 10 venados, eso no es animal para ese parque. Le hace falta que le saquen 80 y no lo están sacando. Por eso que hay cotas, ¿sabes? Que hay parques que tienen muchas cotas porque tienen muchos animales. Muchos animales. No es que un loco dijo, casen toda la gente que quiera y no, es que eso lleva un estudio biológico. Claro. Y ese estudio biológico determina la cantidad de animales que necesitan sacar. No es que tenemos una sobrepoblación, pero hay bastante venado. Sí, bastante venado. Y todos los años la población crece y los venados, lo que hemos visto, la calidad de los venados ha mejorado muchísimo. Muchísimo. Gracias a Dios, los venados han mejorado muchísimo. Así que, señores, esta semana, este fin de semana, señores, no cometan errores en la cacería. Lleven el libro. Hagan el libro ahí al pie de la letra. Olores bien, el aire bien, cero bulla, despacio, usen poca luz para que vean que la cacería le va a funcionar. Ahora es momento de ponerlo todo arriba de la mesa. Claro. Todo, no cometer un solo error, no cometer nada. El aire, chequear el aire bien, buscar la entrada correcta con el aire, no hacer bulla cuando te subas en la mata, estar tranquilo, cero movimiento. Eso es lo que hay que hacer ahora mismo. Claro. Bueno, señores, vamos a cerrar el episodio. Al final, el monte siempre está hablando. Una huella nueva, una cámara que dejó de producir, un sendero que se apagó, un venado que cambió 10 minutos su horario. Todo significa algo. El problema es que muchos cazadores quieren que el venado siga haciendo lo que hizo ayer, para no tener que cambiar lo que ellos hacen hoy. Pero el venado se adapta a la presión, a la alimentación, al clima, al peligro. Y si tú no eres capaz de adaptarte con él, vas a terminar cazando recuerdos.
Así que la próxima vez que mires una cámara vacía y digas, aquí no hay venado, hazte una pregunta diferente. ¿Se fueron los venados? ¿O simplemente todavía no entiendes dónde están? Porque en este juego no siempre gana el que pasa más horas sentado en un árbol. Gana el que aprende a leer lo que el monte le está diciendo. Familia, gracias por apoyar un podcast que habla claro y sin filtro sobre lo que es realmente la cacería. Si llegaste hasta aquí, eres uno de los nuestros. Suscríbete, comparte y deja tu comentario. Somos Twin Brothers y nos vemos en el próximo episodio.